Bienvenidos a la nueva serie Corazones Valientes. En el libro de San Marcos capítulo 16 vamos a buscar cuando Jesús sube al cielo en el verso 19. Quiero decirle que en estos días en las células de hogar o reuniones en casas vamos a estar enseñando 16 principios sobre la oración. Vamos a entrar en este término de enseñar de cómo orar. ¿Cómo aprendimos a orar? Es una buena pregunta. ¿O dónde aprendimos a orar? En nuestra iglesia hay una escuela de intercesores, pero también en los hogares, cuando hacemos reuniones, aquí hay una guía. Miren, gente de acción en el campo de batalla. Oración y oración es lo que nos va a permitir fortalecer nuestra vida de intimidad y comunión con Dios. Y aquí hay 16 tipos de formas de orar para que nosotros podamos impartir las enseñanzas o compartirlas, y al final de cada enseñanza hay un cuestionario para completar las preguntas. Esos ejercicios de completación nos enseñan cómo debemos de vivir la vida de oración. Mucha oración nos da el poder de traer la atmósfera del cielo aquí a la tierra. El Señor quiere que vivamos en constante comunicación con Él. Jesús dijo: oren sin cesar. Qué bonito es saber que podemos experimentar el tener comunión en todo lugar y en todo momento por medio del poder de la oración. Así que ese libro puede obtenerlo al finalizar esta actividad. Vamos a San Marcos capítulo 16, verso 19. Jesús ascendió al cielo frente a los discípulos después de darle las orientaciones y requerimientos que nosotros necesitábamos saber hasta hoy. Y dice así en el Evangelio según San Marcos capítulo 16, versículo 19. Cuando el Señor Jesús terminó de hablar con sus discípulos, Dios lo subió al cielo. Ahí Jesús se sentó en el lugar de honor al lado derecho de Dios. Y los discípulos por su parte salieron a anunciar por todas partes. Diga conmigo: por todas partes. ¿Qué salieron a anunciar? Las buenas noticias del reino. Y el Señor Jesús los acompañaba y los ayudaba por medio de las señales milagrosas. La persona de Jesús físicamente ya no estaba con ellos, pero ahí estaba el poderoso Espíritu de Dios que hoy también habita con nosotros. Así que Jesús nos acompaña. ¿Y cuál va a ser el resultado? Dice: grandes señales milagrosas. Las señales milagrosas nos van a acompañar. Nosotros somos gentes normales, comunes y corrientes. Pero ¿de dónde vienen esas señales? De la forma en que Jesús nos mostró que si creemos como Él vive dentro de nosotros, vamos a ver esas señales y vamos a tener resultados poderosos. Dice la Escritura: y así Dios demostraba que los discípulos predicaban el mensaje verdadero. Diga conmigo: el mensaje verdadero. No hay muchas formas de llegar a Dios. Hay muchas religiones, pero hay un único camino, y el puente entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y se hizo hombre para enlazarnos con el Padre. De tal manera que la vida de Jesús es inspiracional. Y el cristianismo es seguir los pasos de Jesús. Jesús tomó a 12 hombres de bajo perfil y los pasó por un proceso. El proceso de Dios es parte de una vida transformadora. Nosotros debemos de ser moldeables. Quiere decir, el Señor nos da una nueva vida, pero en esa nueva vida tenemos que aprender nuevos hábitos espirituales y un nuevo comportamiento. Esto es un proceso que se le llama discipulado. Y dentro del proceso nosotros conocemos como iglesia que hay que alcanzar a Nicaragua, nuestra nación. Nuestro enfoque es nuestra nación. ¿Y cuál es el enfoque sobre nuestra nación? Ganar, dígalo conmigo: consolidar, discipular y enviar. Cuando pasamos por un proceso, la vida de las personas, hay una transformación, un despertamiento,
un cambio positivo. No se trata solamente de que la persona reciba al Señor, sino equiparle, entrenarle, ser efectivos en la labor que Dios nos ha llamado a hacer. Usted tiene, a través de esta iglesia, esa bendición de ser un discipulador. Podemos ser discipulados, pero también ahora vamos a discipular a otros. Y es funcionar en la tarea. Observe cómo fue el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús era muy dinámico. Y nuestro llamado es ser dinámicos para que la gente sea bendecida por la mano del Señor. No estamos hablando de un cristianismo pasivo ni filosófico. Estamos hablando de un cristianismo sencillo y activo. Pero para eso hay que ir a las necesidades. Observe claramente lo que nos dice el Señor en San Marcos capítulo 16, búsquenlo ahí, versículo 14. Esa fue la encomienda que Jesús nos dio. La misión de nosotros es específica. El propósito es la misión. Y la misión tiene varios puntos esenciales que debemos de hacer. Y otra cosa, esta misión es respaldada por Dios de tal manera que trae bendición a nuestra vida. Lo que Dios va a darnos a nosotros y lo que nosotros tenemos que lograr como objetivo. Y dice así: luego Jesús se les apareció, en el verso 14, a los 11 discípulos mientras ellos comían. Ya había muerto Judas, el traidor. Los reprendió por su falta de confianza y por su terquedad. Hay dos limitaciones que pueden dañar la vida del discípulo. Y todos vamos a luchar frente a esos dos obstáculos que el enemigo quiere poner en nuestra vida. Para ser un buen discípulo del Señor Jesucristo tenemos que superar lo que vemos, lo que oímos y lo que sentimos, fundamentados en lo que creemos. Cuando la persona de Cristo entra a nuestra vida, nos da confianza. No por lo que vemos, no por lo que oímos, no por lo que sentimos, sino por la promesa fiel de su palabra. Solamente cree y verás la gloria de Dios. Al que cree, todo le es posible. La visión de Dios es que actuemos más allá de lo que vemos y sentimos. Y esa es la experiencia más renovadora del hombre espiritual. Diga conmigo, hombre espiritual. El hombre espiritual tiene la renovación de ir más allá de su entorno y nos abre Dios una ventana en el mundo espiritual para mirar la realidad de ese mundo espiritual y creer aunque las cosas parezcan imposibles. Creer aunque las personas estén desahuciadas por las limitaciones que tenemos hoy físicamente. Creer más allá de aquello que se ve. Confianza. Esa es la forma en que el Señor exhortó a los discípulos. Actúen con confianza. Vivan una vida confiando en el Señor. Confiando en lo que Él ha dicho. Y esa es la forma de agradar a Dios. Cristianismo sin fe no es cristianismo. Es solamente filosofía. La fe es la que le da el sentido y el valor a mirar las cosas sobrenaturalmente como Jesús lo vivió. Yo quiero vivir, sentir la manifestación del cristianismo es por medio de la fe. El apóstol Pablo dijo que este cristianismo es por fe y para fe. Así que si éramos la persona más incrédula, si no creíamos ni en la luz eléctrica, llegó el tiempo de creer, llegó el tiempo de confiar, llegó el tiempo de darle todo nuestro crédito a la palabra de Dios. Yo confío en tu palabra, yo confío en tus promesas. Sí, vamos a ser las personas que más confianza tendremos porque somos una generación de fe. No vivamos apegados a lo que miramos y oímos o sentimos.
Quizás habrá una sensación física de malestar, pero tenemos a un Dios de promesa, de bienestar y salud. Quizás habrá una sensación de inseguridad, pero el Señor nos habla de promesas de protección y bendición. Lo segundo con que tenemos que luchar y superarlo como discípulos es la terquedad. La terquedad es encerrarse en sus propias opiniones. Pero hay algo que quiebra la terquedad, y es que no se haga mi voluntad, sino la voluntad de Dios por medio de su palabra. Me sujeto a la voluntad de Dios. Cuán difícil es para una persona que no quiere quebrantar la terquedad, sino que se obstina en sus cosas. Cuán difícil es que avance en la vida espiritual. Normalmente, el quebrar la terquedad nos permite ver cómo Dios trabaja en áreas de nuestra vida, por imposible que parezcan. ¿Ha escuchado usted a algunas personas decir: ese no lo cambia nadie, esa persona es terrible? Pero si tiene un corazón abierto, si ha hecho a un lado la terquedad, Dios hará grandes milagros en esa persona. Dios se moverá con poder en la vida de las personas que le damos a Él nuestra voluntad. Que se haga mi voluntad. Eso es lo que dice el terco. Que se haga lo que yo digo, que se haga lo que yo quiero, es como yo lo deseo. Si hay algo duro para las personas que son obstinadas, es que le cierran la puerta al propósito de Dios. Nunca un terco va a encontrar el verdadero propósito, porque su propósito, sus intereses están sobre los demás. Pero cuando le decimos al Señor: te entrego mi voluntad, es cuando el proceso divino comienza a enseñarnos que esas señales sobrenaturales van a seguir nuestra vida. Quiero un cristianismo auténtico que huela a lo real. El otro día estaba viendo algo, y es de que en unos videos observaba que me gusta mucho lo que es la parte culinaria, la cocina, y estaba observando que en China, en los lugares más recónditos, elaboran alimentos complejos muy sabrosos. Y podía observar, porque lo hicieron con buen efecto de cámara, todo el proceso. Pero hay algo que no podía experimentar, y es el olor ni el sabor. Y así, imagínense predicar un evangelio donde no se experimente, solo se informe. No tiene sentido. Tenemos que predicar a Cristo, y para que el cristianismo tenga autoridad, tenemos que echar a un lado la obstinación, la terquedad, y decir: quiero predicar a Cristo con confianza y haciendo su voluntad y no la mía. Así que Jesús les reprochó eso. Ellos no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo: esta es la orden que nos dio: vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Esta es una encomienda donde no hay distinción ni de edad, ni de raza, ni siquiera de conocimiento. El conocimiento más sencillo que tengamos de nuestro cristianismo, por muy insignificante o básico que parezca, es un arma poderosa para llevarle la buena noticia a los demás. ¿Por qué? Porque cristianismo es la experiencia que ha sucedido en nuestra vida, y con solo esa experiencia, esa manifestación de Dios en nosotros, podemos dar un gran testimonio a los demás que Cristo es real, que Cristo es poderoso para cambiar, para limpiarnos de todo pecado, para sanarnos de enfermedades. Frente a la experiencia no hay argumentos, porque usted ha vivido
ese poder transformador. Así que todos los que conocemos ese poder transformador tenemos la capacidad de llevarle la buena de salvación a la gente. El lunes pasado viajé para Honduras transbordando vehículos. Fui con un grupo de hermanos misioneros porque quiero hacer lo que la orden de Dios me enseña. Estoy hablando de San Marcos capítulo 16, en el versículo que he leído, verso 15, nos ordena: vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Y llegamos a un lugar llamado Comayagua, que está de Tegucigalpa, hora y media más al norte, a un barrio marginado que se llama El Milagro de Dios. Calles polvorientas, quizás un poco de más aridez y calor que Managua. Y en aquella temperatura, cuando bajé de un vehículo donde unos hermanos de escasos recursos nos habían ido a recoger a la frontera de Nicaragua con Honduras, llegamos ahí de todo un día de viaje. Se me acercó un muchacho y yo lo quedé viendo como sospechoso, porque tenía su cuerpo todo tatuado, tenía toda la fisonomía de un pandillero, de un marero. Y me dice la pastora: él hace 3 meses recibió a Jesús como su Salvador y Señor. Hace 1 mes y medio se bautizó como lo manda el Señor Jesús, y era la persona más temida, era el azote de ese sector. De tal forma que esa persona, a sus 23 años, siendo muy joven, ese muchacho había hecho muchas cosas incorrectas, fechorías, maltratado y quizás asesinado a varias personas. Y ahí estaba él llevando mi maleta a un cuartito donde yo me iba a hospedar. Su nombre es Luis. Y después lo vi tan entusiasmado sirviendo en la campaña donde yo estaba predicando, en un pequeño bajarete que tenía solo unas cuantas láminas de techo de zinc y la otra mitad no tenía láminas, y ahí prediqué a la gente de esa zona. Luis estaba sirviendo. Luego fuimos a otro lugar a predicar la siguiente noche, y ahí estaba Luis sirviendo al Señor. La tercera noche que estábamos en el lugar para predicar el Evangelio de Cristo, Luis estaba como servidor en la puerta de una especie de cancha techada, como auditorio de una escuela pública que nos prestaron, y ahí asistieron como unas 150 personas en Comayagua, Honduras. Yo observé, me habían contado todas las cosas de Luis. Ahora él se ponía camisa manga larga para que toda la espalda, los brazos y el cuello tatuado tratara de disimularse, porque estaba buscando a Dios de todo corazón. Esa noche, al salir del servicio, como a las 9 de la noche, terminamos gozosos, contentos de ver sanidades, milagros y la gente que necesita, a la cual le predicamos el Evangelio. Luis se fue con su mamá, quien lo rechazaba anteriormente, y fueron por el camino hablando de Dios, contento. Él le dice: mamá, estoy feliz de lo que Dios ha hecho en mi vida. Repentinamente, en esas calles polvorientas, apareció una camioneta, una pick-up, y bajaron varios hombres, tanto de la tina de la camioneta como de adentro de la cabina. Botaron a la mamá de él y lo golpearon y lo metieron a la fuerza en la tina de la camioneta. La mamá estaba a 100 metros de donde habíamos hecho la actividad, corrió y nos dijo: se llevaron a mi hijo, se llevaron a mi hijo, gritando frenéticamente. Todos los hermanos se quedaron viendo de manera
en que esperaban algo triste. Y como a las 6 cuadras, en la oscuridad de la noche, se escuchó una ráfaga de tiros. Cuando fueron a ver los hermanos, habían amarrado las manos y los pies de Luis y le habían metido 13 disparos. Él había muerto. Quizá las consecuencias de su vida habían sido tan terribles, con enemigos, en cuanto a otras pandillas y a todas las cosas que se habían hecho. Y ahí estábamos nosotros predicando el evangelio en esta semana. Eso fue hace 4 días. Y me preguntó una mujer, una hermana, y me dijo: ¿por qué ocurrió eso si él recibió al Señor? Porque Jesús nos dijo: vayan y predíquenle a la gente. Las consecuencias no las podíamos quitar de lo que él había hecho, pero la transformación genuina del cambio que Dios hizo en Luis permitió que su alma se salvara, aunque su cuerpo fuese azotado de esa manera. Él perdió la vida física, pero alcanzó la vida eterna. Y esta es la forma en que tenemos un compromiso. Y no podemos ser ni incrédulos ni egoístas. Tenemos que ir y compartirle el amor del Señor a cada persona que lo necesita. No solo pensemos en nuestros hijos, pensemos en aquellos que están presos. Pensemos en aquellos que están en los lugares donde hay maldad, vicios, traiciones. Pensemos en esa mujer que se siente desamparada y sola. Pensemos en ese hombre que está atado por vicios. Este es el momento en que abrimos nuestros ojos espirituales, porque eso es exactamente el cristianismo: sensibilidad en el corazón hacia el prójimo. No es el tiempo de mirar hacia nuestra casa, no solamente ver a nuestra familia, es ver la necesidad latente que hay. Yo regresé de Honduras al día siguiente y le compartí esto a mi esposa y le dije: cuánta necesidad tenemos de predicarle a mucha gente el poder transformador de Dios. Por favor, no hagamos clubes sociales en la iglesia. Por favor, no seamos insensibles a la urgente necesidad que hay allá afuera. Este es un equipo ganador que tiene que irle a enseñar a aquellos que se sienten derrotados, frustrados, que pueden levantarse y sacudirse el polvo de la derrota, de la miseria, y decirles: usted ahora será un vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted es el que ha sido llamado por Dios para ver mejores días a través de la redención que solo Cristo puede dar. Este es el tiempo para eso. Jesús nos dijo en el verso 16, Marcos 16, verso 16: los que crean en mí y se bauticen serán salvos. ¿Por qué es tan importante el bautismo paralelo a la salvación? La gente me queda viendo y se sonríe porque como pastor yo anuncio lo que la Biblia enseña. Si a usted no le gusta algo de lo que estoy hablando, no me reproche a mí. Vaya, toque la puerta en oración y dígale: Jesús, ¿por qué estás pidiendo que nos bauticemos cuando te conocemos a ti? Y Él va a resolver sus incógnitas. Yo no puedo quitarle ni ponerle a la Biblia. Solo recuerdo aquel glorioso día en que entré a las aguas del bautismo. Tenía 15 años de edad y el Señor transformó mi vida. Pero ¿qué significa el bautismo en agua? Es un acto público donde yo estoy diciendo: quiero seguir a Cristo. Es evidente. Y esto es igual como el hombre que está enamorado de la mujer y le dice: amor, yo quiero vivir para vos.
sos la mujer de mi vida, te amo con todo mi corazón. Y ella se pone gozosa, se entusiasma y le pregunta al hombre: ¿te querés casar conmigo? Y él le dice: no. Algo malo hay ahí, ¿creen ustedes? ¿Sí o no? Algo incorrecto hay. Pues algo así ocurre cuando la gente dice: quiero que Dios me bendiga, pero no quiero compromiso con Él. Estamos hablando de la bendición de conocer la verdad de la palabra de Dios. Jesús dice: cuando ustedes vayan, prediquen una buena noticia, pero tenemos que comprometernos con Dios. El que creyere y fuere bautizado, el que da testimonio y no se avergüenza del Señor. ¿Nos vamos a ganar algunos enemigos gratis? Sí. Yo me gané algunos enemigos gratis. Recuerdo cuando estábamos en el colegio, Oman, un compañero de clases, me sacaba el Nuevo Testamento de mi bolsillo, se abrochaba el cuello para parecer un clérigo y decía: ay, Roberto Sarria, el padrecito, el pastorcito. Y los demás muchachos se reían. Y yo me enojaba, pero sabía que tenía que demostrarle mi amor a Jesús. Mi compromiso es servir al Señor. Mi compromiso es decir: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para transformar mi vida. Y Jesús dice: el que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre en aquel día lo va a confesar. Va a demostrarle a los ángeles y al Padre que nosotros dimos buen testimonio de Jesús en esta tierra. Hace unos días me llamó Oman después de casi 29 años de no vernos. Aquel que se burlaba. Y me dice: Roberto. Sí. Roberto Sarria. Sí, Oman, soy yo. Que Dios te bendiga, hermano mío. Ahora soy cristiano, yo también. Qué bueno. Él vino esta semana, lo abracé y me dice: qué bien te ves. Bueno, es que he guardado mi cuerpo para buscar a Dios. Y cuando uno se consagra y se santifica para Dios, la vida comienza a ser diferente. Usted va a ser rejuvenecido como el águila. Usted va a gozar de la bendición del Señor. Y me dice: te quiero decir que ahora no solo soy cristiano. No solo sos cristiano. No, soy pastor, me dice. Quizás algunos se burlarán de nosotros al inicio, pero cuando vean nuestro testimonio, ese testimonio hablará más que 1000 mensajes, porque nuestro testimonio va a bendecir a la gente. Tu familia, tus hijos son hijos de herencia de salvación. Por favor, quiero que cada padre y madre de familia no esté turbado, no esté atribulado. Quiero que sea un día de gozo, diciendo: yo voy a seguir a Cristo, voy a consagrarme para Él. Y dice la Biblia que cuando nosotros seguimos a Cristo, hay una promesa: serás salvo tú y tu casa. Toda la familia va a ser transformada por el amor de Dios. Pero lo primero que tenemos que hacer es seguir a Cristo. Ya han venido mucha gente aquí, sobre todo padres de familia que tienen problemas con sus hijos. Y oiga la forma incorrecta en que actúan. Pastor, aquí le traigo a mi hijo. Y comienzan a hablar lo malo de su hijo. Conviértalo. ¿En qué? ¿En sapo? ¿En qué lo voy a convertir? Yo no puedo convertir a nadie. Pero lo peor es que un padre quiera que su familia se salve y ellos no cambian. Imagínense que algunas madres que tenían hijos terribles y ahora están asistiendo a la iglesia, colaborando, predicando, ayunando, le dicen a sus hijos: chavalo, ¿y qué tanto vas a la iglesia?
Ya me tenés aburrida, solo iglesia, iglesia, iglesia. El otro día, un padre de familia le pegó una reprimenda, una terrible fajeada a una muchachita porque llegó media hora más tarde por haber estado en el servicio de jóvenes adorando a Dios. Abramos los ojos y démonos cuenta que la vida se vive una sola vez y hay que entregarnos de lleno a buscar a Dios. Eso significa compromiso con Dios. Lo que está en la mano del Señor, nuestra familia, lo que está en la mano del Señor, nuestros seres queridos, no se preocupe, nadie lo va a poder arrebatar. Por eso debemos de tener compromiso con Dios. Así que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es una evidencia, el bautismo es una evidencia externa de lo que nos ha ocurrido internamente. Hay un libro que se llama El bautismo en agua, cómprelo. ¿Por qué? Ahí hay 150 versículos que nos entrenan de cómo debemos de actuar siendo discípulos del Señor. Yo estoy muy feliz de saber que estoy dando pasos que agradan a Dios. Siguiente, versículo 17. Bueno, dice acá en el 16, pero los que no crean en mí, yo los voy a rechazar. Así habla el Señor Jesús. El Señor Jesús es: o estamos con Él o estamos en contra de Él. No podemos ser neutros. Dice: a los que no crean en mí, yo los voy a rechazar. Versículo siguiente: los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas. Aquí vamos a este punto. Los que confiemos en Él, lo primero que debemos de experimentar en el ejercicio de la fe es confianza. ¿Cómo es la fe? Jesús puso un ejemplo: si tu fe es como un grano de mostaza. ¿Por qué no dijo como un grano de frijol? A los que nos gustan los frijoles cocidos, a los que nos gustan los frijoles fritos, a otros los que nos gustan los frijoles molidos con chile. Hasta estamos sudando hoy, ¿verdad? Pero no dijo si tu fe es como una semilla de frijol, porque el frijol es una mata que no crece, es una enredadera. Pero dijo si tu fe es como un grano de mostaza, porque aunque la semilla de mostaza es muy diminuta, tiene el poder de crecer. Usted va a llegar a obtener una fe tan gloriosa cada día ejercitándola, que no va a haber límite en el desarrollo de nuestro crecimiento espiritual. Cuando yo comencé a escuchar la palabra de Dios y escuché a la gente que predicaba, decía: ¿cuándo yo voy a saber esas cosas de la Biblia? Pero Dios ve nuestro corazoncito y dice: yo quiero desarrollar tu vida sin límites. Diga conmigo: en Dios la fe no tiene límites. Vamos a desarrollar un nivel de fe maravilloso. Entonces, ¿cómo se desarrolla la fe? En base a un ejercicio, en base a lo que vamos a leer en este momento. Aquí se desarrolla la fe. Dice así: podrán expulsar demonios. ¿Qué tenemos que expulsar? Demonios. La psicología ayuda al comportamiento humano, pero el poder espiritual expulsa demonios. Hay demonios que se esconden tras una personalidad para tratar de engañarnos a nosotros. La esquizofrenia, la depresión, opresiones malignas, ataduras o adicciones. Aquellas cosas que no permiten libertad son espíritus inmundos. Y lo bueno es que si confiamos en Dios, vamos a comenzar a expulsar espíritus inmundos. Esta semana llevaron ahí en Honduras a una mujer que tenía un vientre y cuerpo hinchado. Parecía una mujer que tenía 8 o 9 meses de embarazo, con múltiples enfermedades. Y cuando le pusimos la mano, me di cuenta que era un espíritu inmundo que la tiene así.
y expulsamos fuera el demonio y comenzó a manifestarse y hacía que con sus propias manos se quisiese estrangular. Y cuando el demonio se fue, tras gritos y tos, le bajó esa barriga de tal manera que le quedaba floja la blusa. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar que en el mundo espiritual Dios le ha dado a usted autoridad para expulsar demonios. Lo segundo que nos dice el Señor aquí, dice la Escritura: podrán hablar idiomas nuevos y extraños, pero no en una academia. Hablar en lengua significa el lenguaje sobrenatural, porque a veces cuando estamos aquí en la iglesia no nos atrevemos a decir algunas cosas porque hay carro al lado, como dice la gente, y queremos decirle: Señor, mira el problema que tengo. Y siempre hay gente que está pendiente de las noticias. Son personas que les gusta el Facebook. ¿Lo han visto? ¿Han observado a esa gente? Dice: yo no me meto con nadie, pero están un oído como radar esperando qué dice el prójimo. Pues Dios nos dio ese poder para que la gente no se dé cuenta, ni para que el diablo se dé cuenta de lo que estamos hablando con Dios, porque el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros habla el lenguaje con Dios y entonces nuestro corazón se edifica. Hablar en lenguas es poderoso para nuestra vida interior. Hablar en lenguas es el lenguaje del Espíritu. Hay que hablar en lenguas. Si usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo, pide el bautismo del Espíritu Santo. Yo quiero hablar en lenguas. Cuando uno habla en lenguas, el diablo se arranca los pelos y dice: ¿qué estás diciendo? Porque no lo sabe. Hablamos el lenguaje con Dios, el lenguaje del Espíritu. Incluso nuestros 5 sentidos no pueden analizar ese lenguaje, pero el hombre espiritual está siendo fortalecido. Otra señal poderosa que es parte de la bendición que Dios nos ha dado, dice en el verso 18: podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso y nada les pasará. No se está refiriendo a que provoquemos hacer eso. Está diciendo que hay un sistema de inmunidad aún cuando hay amenazas. Nosotros santificamos los alimentos, quizás no nos damos cuenta, pero el Señor crea una inmunización a la hora en que otras personas se afectan. Nosotros salimos bendecidos por la mano del Señor, porque es una promesa que la creo. En nuestros días hay tantas epidemias, virus en el ambiente o pandemias, pero si creemos: Señor, tu palabra me ha dado esta promesa, el Señor inmuniza nuestro cuerpo. También el Salmo 91 dice: no habrá mal ni plaga que toque tu morada. ¿Sabían ustedes que el miedo es una puerta por donde entran muchas enfermedades? ¿Ha observado esa gente que cuando alguien estornuda de lado, ¡ay!, pega el brinco y se hace ahí y deja de respirar? Pero cuando uno no le teme a nada, el cuerpo posee todos los elementos positivos para inmunizarnos. Pregúntele a los pacientes que se han restablecido después de situaciones difíciles cuál fue su actitud. Su actitud fue de fe, y al que cree todo le es posible. Todo le es posible.